¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia Senda de Paz. El día de hoy hemos preparado un especial programa para usted. El día de hoy queremos darle un tinte diferente. ¿Qué es diferente? Hoy vamos a hablar de la manifestación del Señor. Esta manifestación que a través de la historia se ha dado de diferentes maneras. La primera manifestación fue en la adoración de los Reyes Magos. Estamos hablando en la vida de Jesús. Hoy queremos tratar este tema y para ello hemos invitado a nuestro amigo y compañero, el seminarista Rafael Becerra. Bienvenido, Rafa. Gracias, Toño, por la invitación. Gracias por el espacio que me brindan para poder compartir la fe con nuestros amigos y hermanos en esta hermosa tierra de Tepatitlán. Pues sí, hoy hemos querido compartir con todos ustedes este programa, siempre enriquecedor y que nosotros estamos pendientes de lo que sucederá a través de él. Hoy queremos abordar el tema, una de las manifestaciones del Señor, la primera, acababa de mencionar la adoración de los Reyes Magos. ¿Qué podemos decir en torno a este hecho y que la Iglesia lo celebra en la fiesta de la Epifanía? Fíjate que me gusta mucho este tema porque quizás lo podemos escuchar en misa el domingo y no nos damos cuenta de qué significa Epifanía. Es tan sencillo como decir Epifanía quiere decir manifestación. Y efectivamente la primera manifestación del Señor, bueno, pues si fuéramos a un momento teológico, quizás sería el anuncio del ángel a María de que concebiría en su seno al Hijo de Dios. Pero ya más concretamente, la primera manifestación pudiéramos históricamente situarla en este acontecimiento que ha sido motivo incluso de estudios muy importantes históricamente hechos de la visita de los reyes de Oriente hacia aquel niño que había nacido en Belén y que había sido todo un acontecimiento. ¿Por qué vienen unos personajes importantes, sabios de Oriente a visitar a un niño que había nacido en un establo, que había nacido entre burros, entre asnos, bueyes, vacas? ¿Por qué habían venido estos reyes? Me gusta a mí recomendar leer a Jesús de Nazaret, se llama el libro de Benedicto XVI, es un libro fabuloso. Hay un libro que especifica la infancia de Jesús. Los evangelios no hablan mucho sobre la infancia de Jesús, pero algunos exégetas pues han investigado, hurgado un poquito más sobre el Jesús histórico y han encontrado datos muy interesantes. Y Benedicto XVI los va enmarcando en este libro. La infancia de Jesús, son 3 tomos, bueno, uno es la infancia de Jesús y habla sobre este acontecimiento. ¿Cómo vienen unos hombres que él llama, quizás pudieran ser más unos hombres sabios, que no eran solamente sabios de algún tipo de conocimientos mágicos, como algunos los quisieran ver? No, Benedicto XVI los sitúa como hombres de conocimientos científicos, es decir, estos hombres conocían de la cosmología, conocían de los astros y entonces vinieron desde Oriente para encontrarse con un acontecimiento que ya estaba marcado en los astros, que era la venida de este que sería un acontecimiento universal. Dice él en este documento, Jesús de Nazaret, cuando la Virgen María dijo que sí, el universo completo, por así decirlo, se tomó un suspiro y esto tuvo que quedar marcado en la historia del cosmos. Y se puede ver al analizar las estrellas y entonces este acontecimiento hizo que los reyes de Oriente, estos sabios de Oriente, vinieran caminando tras las huellas de este que se había encarnado, que era nada más y nada menos el mismo que había creado al universo, el mismo que había creado a todas las estrellas, el mismo que era el ser, que era la esencia de todo, y por eso vinieron a adorarle. A mí me llama mucho la atención este hecho,
porque estamos hablando de un Jesús histórico, un Jesús que forma parte de nuestra vida, de nuestra historia, un Jesús que se hizo hombre como nosotros para hablar en un lenguaje humano. Pues este Jesús, también creador de cuanto existe, porque es Dios, este Jesús, el momento en que se abre, diríamos, la historia se parte y se marca, el universo entero debió vibrar, debió suspirar. Y si los sabios, que les llamamos los Reyes Magos, que en aquel entonces había mucho de este tipo en torno a la gente que estudiaba las estrellas y todo lo que concernía al conocimiento científico, pues estos hombres sabios, al notar ese suspiro, no sabemos qué es, le llamamos suspiro, pero sin duda sucedió algo que hasta hoy en día ha partido la historia. A mí me llama la atención que estos magos de Oriente o estos sabios de Oriente llegaron a reconocer al verdadero Dios, al creador del universo, al Dios que se hace hombre. Entonces, para nosotros tiene que decirnos algo. Si se manifiesta, se da a conocer a la humanidad entera, entonces, ¿quién es el que se da a conocer? No tiene que ser cosa pequeña, es lo más grande. Entonces, esta fiesta que celebramos no es una fiesta común, es una fiesta especial, la manifestación del Señor, que le llamamos Epifanía en la iglesia, y que es el reconocimiento del mundo entero conocido hasta entonces, que reconoce al Dios, al Rey, al hombre. Claro, así es. Cuando nosotros aprendemos en la fe que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y luego escuchamos que Jesús le dice a sus apóstoles que el que lo ve a Él, ve al Padre, es decir, al Dios creador de todo, entonces allí podemos descubrir que todo el universo ha sido creado para Él. Todo el universo y nosotros mismos hemos sido creados para Jesucristo. Él es el modelo, Él es la horma, Él es la forma que ha hecho todas las formas. Y entonces, por supuesto, que cuando nace, pues este es un acontecimiento universal al cual han venido los sabios, los eruditos, a reconocer ese nacimiento de Dios, del Dios creador de todo, el que sería aquel por el cual se vive, es decir, aquel por el cual se ha hecho todo el universo y el cual es el centro de toda la historia de la humanidad. No solamente es el artífice del Nuevo Testamento, sino que está latente ya en el Antiguo Testamento y es aquel el que le da sentido a todo. Dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si: Jesucristo es el secreto que ha buscado descubrir la humanidad a través de los siglos. Jesucristo revela el secreto que la humanidad está buscando. Bueno, pues los sabios, no solamente hombres de magia, sino seres de saber, de conocimientos intelectuales, van a reconocer en este niño que nació en un establo a este gran ser que quiso estar en la historia, que quiso partir la historia, que quiso hacerse presente en los hombres y quiso ser como un hombre, pero de una manera diferente. Nacer como el más insignificante. Sin embargo, al venir estos hombres de ciencia, hombres de conocimiento, hombres del mundo que nosotros representamos de diferentes maneras, lo único que representan es a toda la humanidad, es decir, vinieron los más sabios y poderosos de todo el mundo, porque Jesucristo viene para todos, no solamente para los judíos como pudieran creer en aquel momento. No, en estos sabios del Oriente está representada toda la humanidad, y toda la humanidad, toda la ciencia y todo el saber viene a reconocer al que es la sabiduría completa. Qué gran acontecimiento que los sabios del Oriente vengan a reconocer en él eso, al ser mismo que está allí presente. A mí me gusta mucho este hecho. Primero, me parece genial que todavía se conserve la tradición
de escenificar esto, el nacimiento y la adoración de los Reyes Magos. Si nosotros desde que somos pequeños vemos los nacimientos, nos deben de decir algo en nuestro interior. Crecemos y entendemos cada día mejor esta escena. No podemos olvidar, ni podemos dejar como un hecho del pasado, que nosotros estemos admirando, enternecidos, contemplando el misterio del nacimiento del Hijo de Dios en un pequeño nacimiento hecho de figuras. Que quede muy claro, no estamos adorando las figuras de barro. Estamos adorando al verdadero Dios que está representado en esas figuras de barro. Yo no traigo a la memoria una figura hecha de tierra. Traigo a la memoria ese momento histórico en el que Dios se hace hombre y que la tierra entera tiembla, suspira, y entonces contemplamos el misterio. Y en esta manifestación pública, Dios es reconocido a través de los Reyes Magos, por eso llamamos Epifanía, que significa manifestación. Fíjate que a mí me gusta, ahora que podemos hacer un recuento y quizás vimos en el Discovery Channel, en el History Channel, en este tipo de canales, una serie de mentiras que nos inventan para vender programas que puedan presentarse como buenos. Nos hablan de algunos inventos y algunos he escuchado que de forma coloquial dicen: ¿tú todavía crees en los Reyes Magos? Bueno, pues hay que decir en este momento y en este programa que los Reyes Magos sí existieron, que fueron reales y que fueron tan históricos como Jesucristo, que caminaron por la tierra y que fueron a adorar al niño, que eran hombres sabios, bien preparados, que fueron a visitar a Jesucristo real, verdadero Dios y verdadero hombre, y que sus restos, después de estar en dos lugares distintos anterior a este, pues hoy se encuentran en la Catedral de Colonia, Alemania. Allí están sus restos, sus cráneos de estos tres hombres, y que usted puede ir a visitar, que puede darse cuenta que son reales, que existieron y que visitaron a Jesucristo para reconocer en él su realeza, su naturaleza divina y su ser totalmente de Dios y totalmente de hombre. Yo quisiera llevar esta reflexión en este momento de este Jesús histórico, de este Jesús que estuvo en el mundo y en la realidad, hacia una reflexión particular de cada uno de nosotros. Quizás, Toño, tú has tenido la oportunidad de estar en Colonia y poder haber visto de frente, de manera en persona, los restos de los Reyes Magos, y quizás muchos otros no hayan tenido esa oportunidad, pero yo quisiera llevar la reflexión a un modo más personal, es decir, si hubo grandes hombres de ciencia que solamente habían estudiado algunos documentos, que les dieron a conocer que ese hombre que estaba latente en el Antiguo Testamento, que no era parte de su creencia ni de su religión, sino que pertenecía a la tradición y a la creencia de los judíos. Sin embargo, ellos, hombres de ciencia estudiados, vinieron a reconocer en él al Rey del universo. Quisiera preguntarle a usted, en esta reflexión, si estos hombres de saber vinieron a reconocer al Rey del universo en ese pequeño que estaba en el pesebre con unos cuantos animales a su alrededor, bueno, usted, ¿qué tanto reconoce en Jesucristo al verdadero Dios, al verdadero hombre? ¿Qué significa para usted este Jesucristo? Cuando le decimos Epifanía, cuando decimos manifestación, para usted, ¿qué manifiesta Cristo? Para usted, ¿qué manifiesta este pequeño que está quizás en el pesebre del nacimiento de su casa, quizás en el pesebre del nacimiento de su parroquia o de algún templo cercano a su casa? ¿Qué significa para usted? ¿Qué sentimiento le hace sentir? Para usted verdaderamente este pequeño le hace sentir a ese Dios vivo que vino a transformar toda la historia. ¿O simplemente es una cosa más que está allí, como para Herodes? Era uno más que nacía. Para Herodes, el mal siempre tratando de quitarnos la paz.
Pero para nosotros lo importante es ese reconocimiento de ir a adorarlo, porque es el verdadero Dios. Al decir que lo reconocemos, estamos tomando conciencia de quién nos creó, de quién vino a salvarnos, porque ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Qué acaso no es Dios para poder hacer todo sin necesidad de sufrir? El amor que nos tiene es tan grande que quiso hacerse uno de nosotros para estar dándonos un ejemplo, testimonio de vida cristiano. Ese Jesús, ese Dios que se hace hombre, es al que nosotros reconocemos en la Epifanía. Bueno, yo creo que es importante decir que Jesús se manifiesta de muchas maneras durante su vida. Lo hace primero en esta primera manifestación, este reconocimiento de los sabios de Oriente que vienen a adorarle, y habría que contextualizar y habría que reflexionar. ¿Nosotros hemos ido a adorarle? Jesucristo se manifiesta después en las bodas de Caná por una petición de la Virgen María, aunque él sabía que no era su momento porque lo hace después. Ya de una manera concreta, quizás ya había muerto su padre adoptivo, José, ya había muerto quizás en ese momento, algún par de años, algún tiempecillo atrás de que comenzara su vida pública, y la vida de Jesucristo comienza con otra manifestación, con otra epifanía, con su bautismo, que estaremos celebrando también en unos días más en la iglesia, el bautismo del Señor. Y es importante mencionar este acontecimiento porque es sumamente trascendente. Jesucristo no se había presentado públicamente y viene desde su lugar natal hasta donde se encontraba Juan el Bautista, que había venido a preparar el camino, y que Juan el Bautista pues había bautizado a la manera de los judíos, como lo hacían ellos, es decir, en su tradición judaica, pues lo hacían a través de un río, se sumergían en el agua, era un momento también de confesión de los pecados, era un reconocimiento de los pecados, se sumergían en el agua, y este sumergirse en el agua pues representaba primero reconocer los pecados, después sumergirse en el agua, quería decir renovarse, hacerse una vida nueva. Al emerger del agua quería decir soy totalmente distinto, es decir, quien se bautizaba era una persona completamente nueva, completamente diferente, y por eso lo hacían en una edad adulta, cuando ya una persona reflexionaba. Y Juan el Bautista, que vivía en el desierto y se vestía con vestiduras de camello, con pieles de camello, pues había sido este nuevo profeta, porque al ver su forma tan sencilla de vivir, al ver lo que él decía, que habría otro que había de venir tras él, que él solamente venía para abrir el camino, bueno, pues muchos empezaban a convertirse y comenzaba a surgir la esperanza. Bueno, en ese momento viene Jesucristo, y era extraño que viniera alguien de fuera para querer bautizarse. Y entonces esto llamó la atención y era una manifestación. Bueno, ¿quién es este? ¿Por qué viene alguien de fuera a pedir que le bauticen? Bueno, era Jesús de Nazaret, que viene a bautizarse en el Jordán y que viene a pedirle a Juan que lo bautice. Y entonces el primer sorprendido es Juan. Bueno, ¿Cómo voy yo a bautizarte? Si no soy digno ni de desatarte las sandalias. De desatarte las correas. Pero dice Jesús algo que le sorprende a Juan: hay que cumplir con toda la ley, hay que cumplir con todo lo que está escrito. Y es que Jesús, desde ese primer momento público, quiere cumplir con toda la ley que había sido establecida hasta este momento, y quiere él, le dice, cumplamos. Le dice a Juan, cumplamos con la ley, cumplamos con lo establecido. Y entonces Juan reconoce, pues entonces si tú lo dices, pues entonces te bautizo. Pero ¿quién seré yo para bautizar con agua al que va a bautizar con el Espíritu? Dice Jesús, que dice Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. A lo que nos quieren llevar estos dos evangelios que nos narran un poco este acontecimiento del bautismo de Jesús, que es tanto el de Mateo como el de Marcos, pues lo que nos quieren decir es hacerse hombre de Jesucristo. Jesucristo no tenía pecado.
Entonces No necesitaba bautismo. No necesitaba bautismo. Además, Él venía a bautizar con el Espíritu. Él era Dios mismo. No necesitaba convertirse en hombre nuevo nada. porque Él ya era el hombre nuevo. Sin embargo, estaba prefigurando, dice Benedicto XVI, este acontecimiento, es decir, este renacer de toda la humanidad, este vestirse de los pecados del hombre para hacer emerger al hombre nuevo. Y entonces en este cumplimiento de la ley, en este cumplimiento de todo lo que estaba escrito, Jesucristo va y se sumerge en el agua para tomar, por así decirlo, los pecados de toda la humanidad. Él se estaba vistiendo del hombre para conocer en lo profundo al ser humano, es decir, ¿cómo podría Jesucristo, que era un verdadero Dios, salvar al hombre desde esa entidad divina? Tenía que conocer al hombre y entonces tenía que sumergirse en lo más débil del hombre, en el pecado del hombre. Y por así decirlo, al sumergirse, pudo adentrarse en el pecado del hombre y pudo conocer lo más débil del hombre. Las entrañas. Las entrañas del hombre. Y entonces, al emergía ya en la tradición judía un hombre nuevo. Al emerger, prefiguraba a Jesucristo lo que le esperaba a la humanidad. Emergería un hombre nuevo, una sociedad nueva, un hacer nuevo. Una vida nueva. Una vida nueva para todo el cosmos. Se estaba vistiendo Jesucristo y se estaba manifestando, estaba haciendo una nueva epifanía. Esta siguiente epifanía del Señor que enmarcaría a todo el hombre. Entonces ya entramos al tema Epifanía, pero luego Dios mismo habla, se escucha la voz de Dios desde el cielo. Entonces ya es una teofanía. Dios mismo se da a conocer con esta expresión en una manifestación pública. No estaban en privado. Había filas de gente esperando el bautismo. Jesús quiso hacerlo precisamente para seguir los planes de Dios y para dar un testimonio. Y para cumplir con las leyes. Cumplir con la ley y dar un ejemplo del bautismo cristiano, cómo debería de ser el bautismo. Dicen, se abrieron los cielos y se escuchó una voz y se oyó como un susurro de paloma, un ruido de paloma del Espíritu Santo que se había manifestado. Entonces estaba la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, asistiendo a la nueva humanidad, que es eso precisamente el bautismo. Cuando nosotros recibimos el bautismo, el día más grande de un hombre en la tierra, nos hacemos hijos de Dios, herederos del cielo, hermanos de Jesucristo, etcétera, etcétera. Hacia allá habrá que voltear la mirada en dos aspectos importantes. Primero, en el sacramento del bautismo, que no es un invento de la Iglesia, sino un regalo de Jesucristo, nos hacemos nosotros parte del cuerpo místico de Cristo, que es su Iglesia. ¿Y por qué nos hacemos parte del cuerpo místico de Cristo? Porque Jesucristo nos hizo parte de su cuerpo justamente en un momento como este. Él tomó la humanidad, los pecados de todo el mundo, por así decirlo, y ya se estaba configurando para que nosotros fuéramos parte de Él. Es decir, este hacerse hombre luego hace al hombre hacerse Cristo. Este momento es tan trascendental que marca toda la vida del hombre de una manera trascendental. Es decir, marca al hombre para siempre, de una manera total. Cuando alguien se bautiza para siempre. Quedará en él una marca indeleble que no podrá borrarse jamás, aunque se cambie de religión 4 o 5 veces, seguirá siendo cristiano, seguirá siendo parte del cuerpo místico de Cristo. Parte de la propiedad de Cristo. De Cristo. Es decir, es importante, ese día deberíamos hacer la fiesta, no el día del cumpleaños, sino el día del bautismo. Deberíamos hacer fiesta porque nos hacemos parte de este Dios que es trino. Y has dicho tú, allí estaba la Trinidad, estaba el Padre, que en una teofanía se hace presente, estaba esta forma, este susurro de paloma, en la que el Espíritu Santo también se hace presente, y estaba Jesús mismo. Pero a algunos les cuesta trabajo creer
o pensar en un Dios trino, en una Trinidad que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, en ese momento también para los judíos les era un poco complicado creer que podía haber un Dios trino. Y los católicos no podemos conocer a un Dios trino sino nada más porque Jesucristo nos lo ha revelado. Es decir, Él es quien nos ha dicho: el que me ve a mí, que soy Dios, ve al Padre. Por lo tanto, existo yo, que soy el Hijo, existe el Padre, y les dejaré al Espíritu Santo para que los guíe. Y además el Espíritu Santo se hace presente también justamente en este momento. Por eso conocemos a un Dios que es una Trinidad que quizás nuestra capacidad no alcanza a entender, pero podemos conocer en esta Trinidad a una unidad perfecta que se da en amor, se vuelca en amor, se manifiesta a nosotros para que nosotros podamos conocerle, reconocerle y amarle. El Dios Trino, si hacemos un poquito de memoria, se hace presente desde el primer instante de su ser. Desde el seno del Padre existía Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, claro, desde la creación. Pero nosotros lo empezamos a conocer desde el momento de la anunciación. El Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Claro. Dios Padre es el designio que quiere que se encarne el Hijo de Dios y se encarna en el seno de la Virgen. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad siempre ha estado presente. Nos cuesta trabajo porque de repente no ponemos mucha atención o no ponemos cuidado en aprender un poco más en el crecimiento de nuestra fe. Pero que estemos seguros que es un verdadero Dios, tres personas distintas. Bueno, yo quisiera un poco enmarcar y decir esta reflexión que pudiera ser un poco teológica, decirle a la gente: ¿cómo se manifiesta Dios en tu vida? ¿Cuál es la epifanía de Cristo en tu vida y en tu corazón? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Lo has sentido? ¿Has vivido esta manifestación de Cristo que es real, que está presente, que está aquí, que está en todo tiempo, en todo momento, en esa unidad trinitaria? ¿Cómo se manifiesta en tu vida? ¿Tú también has ido a adorarle? ¿No crees que quizás el que no lo haya sentido es también parte de que tú no tienes esa disposición como los sabios o los reyes de Oriente de ir a adorar y reconocer a ese Dios que está presente todos los días en tu vida, pero sobre todo en tu corazón? Yo creo que la reflexión es importante y podemos aterrizar. El mensaje es para todos. No solamente se manifestó a los más sabios y entendidos, sino a los más sencillos. Los pastores no se cuestionaron: ¿estás loco, ángel, que me anuncias el nacimiento del niño Jesús? Fueron corriendo y ofrecieron lo que tenían. Desde su pobreza dieron lo que tenían por reconocer al verdadero Dios. Dios se ha manifestado y lo han querido reconocer. ¿Nosotros hacemos lo mismo? ¿Hemos querido reconocer al verdadero Dios? Se manifiesta todos los días en tu corazón. Solamente tienes que aprender a adorarle, a escucharle, a sentirle y sobre todo amarle. Pues es así. Muchas gracias, Rafa, como hemos llegado al final de este programa. Nos da mucho gusto compartirlo con ustedes y esperamos vernos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.